Bien, comenzamos, si les parece. Buenos días. Les agradezco, como siempre, su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Paso a relatarles los asuntos que han sido sustanciados hoy en el Consejo de Gobierno y toda la información complementaria y más detallada la encuentran en la reseña de prensa, que no sé si se la hemos entregado y si no, al final de la rueda de prensa la tendrán como siempre. Empiezo por la cartera de Economía, donde hoy la Junta de Extremadura ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo empresarial, con una dotación presupuestaria de 8 millones de euros procedentes del fondo FEDER, que se repartirán en el periodo 19-21. El objetivo de estas ayudas es fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en el entorno empresarial extremeño. Estas subvenciones contemplan 4 modalidades, en la anterior eran 2, se han incrementado en 2 modalidades nuevas, por tanto, para llegar a mayor número de empresas. Estas ayudas se tramitarán, como no podía ser de otra manera, en régimen de concurrencia competitiva y tienen una clara vocación innovadora. Se trata, en definitiva, de poner en marcha un instrumento ágil y eficaz que facilite la realización de actividades de I+D y la incorporación de personal cualificado, incrementando así la competitividad de las empresas que obtengan estas ayudas, que tienen una financiación de 8 millones de euros. La previsión que tiene la Junta de Extremadura es que en el año 2021 se hayan podido beneficiar de estas ayudas unas 180 empresas extremeñas que quieran incorporar esa I+D y personal cualificado a sus procesos. En segundo lugar, y también dentro del asunto de la cartera de Economía, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de sendos convenios interadministrativos con las 2 diputaciones provinciales, la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz, para la concesión de subvenciones que garanticen el desarrollo, adaptación y mejora de la infraestructura eléctrica en las entidades locales de Extremadura. El presupuesto de este convenio asciende a la cantidad de 2.275.000 euros, de los cuales la Junta de Extremadura aporta 650.000 y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz 812.500 euros cada una de ellas. Con estos convenios se pone en marcha una línea de ayudas que busca mejorar el funcionamiento de los servicios municipales, concretamente los que tienen que ver con el desarrollo, adaptación y mejora de las instalaciones eléctricas en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Entre las actuaciones subvencionables están las nuevas instalaciones eléctricas y o reforma de las existentes por motivo de seguridad en polígonos industriales, desarrollos urbanísticos o dependencias del municipio o de la entidad local menor que en este caso solicite estas ayudas. En la última convocatoria, 17-18, en la que la Junta de Extremadura aportó 500.000 euros, se subvencionaron 50 ayudas, 25 por cada una de las provincias, 25 en Cáceres y 25 en Badajoz. En tercer lugar, un asunto que entendemos importante y necesario, el presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Extremadura contempla 91.584.181, que es el dato exacto, para el pago del personal de la universidad, una cantidad en la que se incluyen tanto los docentes e investigadores como el personal de administración y servicios. Debido a la menor recaudación por las matrículas universitarias y al pago de otros complementos retributivos y de homologación salarial al personal docente contratado laboral, se hace necesario incrementar la transferencia global a la Universidad de Extremadura para no provocar déficits innecesarios que comprometan la estabilidad presupuestaria de nuestra universidad pública. Es por ello que hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado el aumento de la transferencia global en favor de la Universidad de Extremadura para subsanar esas deficiencias presupuestarias a las que hacía alusión hace un momento. El coste total de este aumento es de 7.153.926, poco más de 7 millones de euros. Este aumento entendemos que ofrecerá estabilidad financiera a la Universidad de Extremadura y logrará la equiparación de los diversos colectivos entre sus empleados públicos, quedando, por tanto, y siendo notoria la apuesta de la Junta de Extremadura por nuestra universidad pública, por la Universidad de Extremadura. No me voy de la educación para anunciarles el nuevo decreto que regula la provisión interina de puestos de trabajo de personal docente no universitario. Es decir, para explicarles que la Junta de Extremadura ha aprobado hoy un nuevo decreto de interinos, que es como comúnmente lo conocemos. El decreto actual data del año 2007, es verdad que tuvo algunas modificaciones
en agosto del año pasado, pero hay tanto nuevas modificaciones legislativas, así como la evolución y el desarrollo del propio sistema educativo y de la nueva demanda de la realidad educativa extremeña, que justifican la aprobación de este nuevo decreto que hoy ve la luz en el Consejo de Gobierno. Esta nueva normativa es fruto, como no puede ser de otra manera, del acuerdo unánime con las centrales sindicales presentes en la Mesa Técnica de Educación y supone un avance en la ordenación de las listas de interinos y en la protección de los derechos e intereses legítimos de los interinos y de los aspirantes a la interinidad. ¿Qué novedades contiene este nuevo decreto de interinos que aprueba hoy la Junta de Extremadura? Les cito las más importantes. Se establece una nueva ordenación de las listas de interinos, de tal manera que se establecen 3 listas. Listas ordinarias, listas supletorias y listas extraordinarias. Las listas ordinarias conformadas por las personas que superan la prueba práctica de oposiciones. Las listas supletorias, estas son completamente nuevas y formarán parte de ellas las personas que se presenten a unas oposiciones y no aprueban la parte práctica, por lo que no entrarían en las listas ordinarias. Y, en tercer lugar, las listas extraordinarias, que se convocarán cuando se agotan las listas ordinarias y las listas supletorias, garantizando así siempre esa necesidad, en este caso, del propio servicio, de las plantillas que se den a lo largo del curso escolar. Se establece una nueva zonificación y esto es muy importante porque la región se va a dividir en 8 zonas en lugar de 2, como ocurría antes, buscando, como no puede ser de otra manera, impulsar con esta medida la conciliación laboral, personal y familiar de los docentes interinos extremeños. En la experiencia docente previa se introduce la puntuación por día trabajado, anteriormente era por mes completo, ahora cuenta el día trabajado, y se recoge también la protección a la maternidad, paternidad, adopción, acogimiento y excedencia voluntaria y la protección por enfermedad grave. Las nuevas medidas de este decreto de interinos que aprueba hoy el Consejo de Gobierno se aplicarán en el curso 19-20 y las listas supletorias serán las resultantes del proceso selectivo del propio año 2018, que en estos momentos los opositores están ya ultimando. Se trata, en definitiva, de un nuevo decreto que genera estabilidad y que entendemos que mejora la situación de los interinos docentes de Extremadura y, como ha sido además acordado por todas las centrales sindicales, ya les digo, por unanimidad en la Mesa Técnica de Educación, pues hoy aprobamos con alegría este nuevo decreto que va a regular las interinidades en nuestra comunidad autónoma. Perdón. En quinto y último lugar, otro paso más en otro acuerdo que también fue importante en su día, la Junta de Extremadura ha dado hoy luz verde al acuerdo alcanzado con los sindicatos para el desarrollo e impulso de la carrera profesional horizontal en el ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura. Se aprueba así, con este nuevo paso hoy en el Consejo de Gobierno, lo acordado en el pasado mes de marzo en la Mesa Sectorial de Administración General, que implica que los empleados públicos que lo tengan reconocido recibirán en el 2019 el abono de la totalidad del nivel 1 y el 25% del nivel 2 de la carrera profesional. En la nómina de abril, como viene siendo habitual, se abonará el nivel 1 de carrera y antes de final de año se abonará ese 25% del nivel 2, que es lo acordado para este año 2019. Cabe recordar en este sentido que ya en abril del año 18, es decir, hace un año, se ampliaron también los reconocimientos y abonos del nivel 1 de la carrera profesional de interinos y laborales temporales. En definitiva, hoy damos un paso más en ese acuerdo con la Mesa Sectorial de Administración General que se dio en el mes de marzo y que, como ustedes recordarán, era un acuerdo progresivo a 3 años, desde el 19 al 21, que esta Administración ha de ir cumpliendo, como no puede ser de otra manera. Y con este quinto asunto termino la referencia a lo más importante aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, sabiendo que el resto de asuntos de menor calado o importancia lo encuentran en la reseña de prensa que les pasarán los compañeros. Atiendo las preguntas que quieran hacer a partir de este momento. Sí, ha dicho que este nuevo decreto de interino entra para los, vamos a decir, el cuerpo de maestros una vez que se haga este proceso de selección de ahora de junio. Entiendo que para los profesores, los de secundaria, será también de aplicación una vez que se produzcan las fases selectivas o también entrará en el 19-20. No lo sé. La diferencia que me hace entre maestros y licenciados, ¿quiere decir? Entiendo que es para lo mismo. Entiendo que es para
para los dos cuerpos. Es decir, las oposiciones no especifica en maestros o titulados superiores o licenciados o profesores de primaria, sino que lo que entra en vigor es en un curso académico. Si entra en vigor en el curso académico 19-20, es en el curso académico que empezará en este septiembre del 2019, donde ya se han celebrado los dos procesos selectivos de los dos cuerpos docentes. El año pasado se realizó, en el verano del año pasado, se realizó el de profesores de instituto, por decirlo en términos coloquiales, y este próximo mes de junio se celebra el de los maestros. Por eso yo me refería a que son los opositores que están ultimando y estudiando en estos últimos días. No sé si le aclaré su duda. ¿Más cocinas que tengáis por ahí? Sí, buenos días. Yo tenía una pregunta porque el jueves, al parecer, según ha anunciado el Comité de Empresa de Ambulancias Tenorio, hay una reunión con el Servicio Extremeño de Salud en el que le piden a la Junta de Extremadura una especie de mediación con la empresa porque se siguen incumpliendo el pliego de condiciones firmado con el Ejecutivo Autonómico y están denunciando continuos problemas por parte de los trabajadores. El jueves una reunión, me dice, con el Servicio Extremeño de Salud. Pues será una de las muchas reuniones que estamos teniendo a lo largo de todo este tiempo pues para garantizar que se cumplen los derechos de los trabajadores y, lo que es más importante, garantizar que se cumpla un servicio que es fundamental, que es el transporte sanitario terrestre, para lo que existe, como no puede ser de otra manera, hablando del servicio que estamos hablando, del dinero tan importante que estamos hablando y del servicio que se presta, que no es otra cosa que transportar a el transporte sanitario terrestre. Hay una comisión de seguimiento que tiene perfectamente articulado el Servicio Extremeño de Salud para garantizar el cumplimiento, en este caso, de ese servicio en las condiciones de calidad que recoge el propio contrato. Ellos piden la mediación del Servicio Extremeño de Salud porque están amenazando con irse a la huelga, porque es que los contratos y los pliegos de condiciones se siguen sin cumplir desde que llegó la empresa. La mediación no la puede hacer el Servicio Extremeño de Salud. La mediación es una cosa y la interlocución y comunicación permanente con esta Administración es otra. Por eso yo no sé por qué me está preguntando, por si ellos van a ir a la mediación o por si van a venir a hablar con nosotros. Si van a venir a hablar con nosotros y el próximo jueves hay una reunión con el Servicio Extremeño de Salud, a ese respecto yo le digo que no es la primera y que vamos siempre, a través del diálogo permanente, a hablar para que se garanticen los derechos de los trabajadores y, lo que es más importante o no menos importante, y lo igualo en el nivel de importancia, que el servicio que se da tenga la calidad que requiere un servicio tan importante como este. Por eso decía que si van a hablar con nosotros y usted lo califica de mediación, pues sí puede ser una mediación, ¿no?, entre comillas, como no puede ser de otra manera. Intentaremos pues acordar con ellos el máximo posible de las cuestiones que se pongan sobre la mesa para garantizar que se cumplan los derechos de los trabajadores que trabajan en las ambulancias y, como no puede ser de otra manera, también la calidad mínima del servicio que se presta. Sí, es sobre el mismo tema. No sé si se han presentado alguna reclamación o tienen conocimientos de la Junta de Extremadura de la presentación de reclamaciones por parte de los trabajadores por esos incumplimientos, aparte del tema de la mediación laboral que iría por la Fundación. Aparte de... La mediación laboral la han pedido a la Fundación de Relaciones Laborales. Entonces sí, por eso yo no entendía la pregunta que me hacía Fabián. En cuanto a la solicitud de la mediación, la Junta de Extremadura tiene que respetar, como no puede ser de otra manera, que un sindicato que representa a unos determinados trabajadores recurran a la mediación, que es un instrumento que existe en la legislación laboral de nuestro país para, cuando se da una conflictividad laboral, se llegue a un acuerdo de parte y, en cualquier caso, y como último fin, se garantice los derechos de los trabajadores. Nosotros, como Junta de Extremadura, tenemos y respetamos que se haya solicitado esa mediación, y también, como Junta de Extremadura, tenemos nuestra mano tendida y estamos en diálogo permanente con los sindicatos que representan a los trabajadores de las ambulancias para, pues bueno, intentar que no exista ninguna conflictividad laboral y que se garanticen los derechos de los trabajadores y la calidad del servicio que se presta. Sí, yo le quería preguntar por otro conflicto que hay, que también se está mediando, que es el tema del convenio del campo.
Sé que la Junta, lógicamente, no puede actuar entre dos partes, pero ya empiezan las campañas, sobre todo las que tienen más mano de obra, y claro, hay muchos trabajadores, muchos temporeros que tienen esa inseguridad sobre qué es lo que van a cobrar, cómo no. Entonces, ¿qué mensaje le lanzarían desde la Junta? ¿Qué mensaje le doy a quién? Pues nosotros tenemos que confiar, como usted bien decía, la Junta de Extremadura no puede mediar o no puede decir que media, pero nosotros como Gobierno responsable que hemos dado muestras de estar preocupados y ocupados a lo largo de esta legislatura por los derechos de los trabajadores, pues tenemos que confiar en que las negociaciones que hay en estos momentos tengan éxito, y el éxito no es otro que cumplir lo que se ha acordado también para los trabajadores del campo. Hay una nueva reunión el próximo día 14, y en estos casos lo que hace la Junta de Extremadura es mejor hacerlo y no decirlo, y en esa vamos a estar como cada vez que hay algún conflicto laboral importante en nuestra región, dejando claro cuál es el papel de los sindicatos y cuál es el de la Junta de Extremadura en este caso. Bien, muchas gracias.